Hoy voy a culminar la serie de ¿quién depende de quién? Diga conmigo, diga, ¿quién depende de quién? Ay, pero dígalo con pasión, diga, ¿quién depende de quién? Hablamos el jueves de qué es la soberanía de Dios. Y hoy les voy a hablar los otros dos puntos. Esta noche vamos a hablar de cuáles son los parámetros o las normas de la soberanía de Dios para manifestarse en nuestras vidas. Y esto es vital que usted lo entienda, porque Dios es soberano, pero Dios no es manipulador y Dios no es controlador. Muchas personas preguntan, ¿y si Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas, por qué existe mal en el mundo? Por la mala apreciación de Adán de su autonomía. La maldición de la tierra no es culpa de Dios, es culpa de Adán. La Biblia dice que por el pecado del hombre entró la muerte al mundo. O sea que el problema del pecado no viene de Dios, sino de Adán. ¿Sabe qué le dijo Dios a Adán? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y más vale, hombre, que si usted va a obedecer a su mujer sea santa. Porque todo este reguero que tenemos hoy se debe a un hombre que obedeció a la mujer en vez de a Dios. Ay, ay, ay. Y no falta la que me diga machista. No soy machista, soy realista. Y yo le voy a decir aquí a los hombres una cosa de las mujeres, y se las voy a decir a todas las mujeres en su cara. Cuando una mujer a usted le insiste que le haga caso, y usted le hace caso, y todo sale mal, ¿sabe qué le va a decir ella? ¿Para qué me hizo caso? Santo. Y es verdad, ¿para qué le hizo caso? Yo, para hacerle caso a la mía, primero oro. Y cuando yo recibo la confirmación de Dios, si ella tiene la razón, se la doy. Le digo, tenía la razón. Santo. Pastor, no hable así, que de pronto doña Alba es una mujer de Dios y no se enoja. Y si se enoja, tiene que arrepentir, porque es que ese es el principio de Dios. Ahora, vámonos a la soberanía. ¿Cuáles son los parámetros o las normas de la soberanía de Dios? La soberanía de Dios no tiene limitaciones. Diga conmigo, diga, no tiene limitaciones. Sin embargo, tiene parámetros o normas por las cuales se rige y se manifiesta. Y son muchas, y no tengo todo el tiempo para hablarle de todas las normas, pero le voy a hablar hoy de 4 en específicas. Como son 4, voy rápido. Primer lugar, ¿cuál es la primera norma que rige la soberanía de Dios? Dios no puede hacer absolutamente nada que vaya dirigido en contra de su propio carácter. Esa es la primera norma de la soberanía. Si Dios lo puede hacer todo, ¿puede Dios ir en contra de su carácter? No, porque Dios es consecuente consigo mismo. Ya que Dios es inmutable, sus palabras deben manifestar su integridad. Diga conmigo, diga, integridad. Si nosotros tenemos un Dios soberano, si nosotros tenemos un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que lo controla todo, pero Él no es íntegro, nosotros estamos en un problema. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento Él puede hacer algo contrario a su querer. Imagínese usted con un Dios totalmente soberano, pero que en cualquier momento le dé una locura y destruya por capricho todo lo que creó. Hay gente que dice, ¿y por qué Dios simplemente no acaba con todo? Porque Él es íntegro. A lo que dice en Números 23:19. Dios no es un hombre. Dios no es un hombre. Si Dios fuese un hombre, ya había acabado con todo esto. Pero como Él no es hombre, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. En otras palabras, mis hijos, les tengo una buena noticia esta noche. Dios no sufre de bipolaridad. Y por ahí derecho le voy a decir algo: a usted no le sirve una persona bipolar,
¿Por qué? Porque lo va a dejar tirado o la va a dejar tirada en cualquier momento. No, Dios es consecuente con Él mismo. Él nunca va a ir en contra de lo que Él te prometió. Por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Vio que Dios es consecuente? Por eso, cuando Dios hace una promesa, en la promesa de Dios está la seguridad de lo que Él va a hacer. Yo no tengo que insistirle a Dios después de que la palabra sale de su boca, porque en el momento que Dios habla, Dios ya se comprometió a hacerlo y lo hace. Por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Gloria a Dios. Dios no es mentiroso y por lo tanto no puede contradecirse. Y este es el bendito problema de la gente mentirosa. Los mentirosos se contradicen porque mentir afecta tu carácter. ¿Sabes por qué la Biblia prohíbe la mentira? Porque la mentira te deforma por dentro. Va lo que dice Hebreos capítulo 6 versículo 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas. ¿Qué hizo Dios para comprometerse con Abraham? Le dio la promesa y le dio el juramento. Diga conmigo, diga promesa y juramento. Y va lo que dice el autor. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. En todos los argumentos, Dios no solo permanece siendo veraz, sino que cumple su palabra, sus profecías y todas las promesas que hace, y lo va a volver a decir. Por eso el anticristo viene, porque Dios dijo que venía, entonces viene. Pero también viene Jesús. ¿Usted cree en la segunda venida de Cristo corporalmente? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y como Dios no miente y Dios no hace nada en contra de su propio carácter, entonces es seguro que va a venir. En todos los argumentos, Dios no solo permanece siendo veraz, sino que cumple su palabra, sus profecías y todas las promesas que hace. Y esta es la primera norma, la integridad de Dios. Diga conmigo, diga, la integridad de Dios. La integridad de Dios es nuestra seguridad del cumplimiento de sus promesas. ¿Cuál es la seguridad de que Dios hará con nosotros lo que prometió? Que Él es íntegro. Un Dios soberano sin integridad es lo peor que le puede pasar al universo. Gracias a Dios, Satanás no es nuestro Dios. Los satanistas no tienen esta seguridad. Yo le voy a enseñar una cosa esta noche de Satanás. ¿La quiere aprender? ¿Sí o no? El primer ser en todo el universo que sufre de bipolaridad es Satanás. Por eso cuando Satanás se cansa de un hombre o de una mujer con la que él hizo pacto, él mismo los destruye. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios cumple lo que prometió. Va lo que dice Segunda de Reyes 8:20. Está Salomón dedicando el templo de Jerusalén y dice, perdón mis hijos, no es Segunda de Reyes, es Primera de Reyes 8:20. Yo me equivoqué. Va lo que Salomón dice de Dios: y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. Porque yo me he levantado en lugar de David mi padre. Porque Salomón fue rey de Jerusalén y fue rey de Israel, porque Dios se lo prometió a David. Y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho. ¿Como Jehová había qué? ¿Vio que la seguridad suya y mía está en los dichos de Dios? Por eso, ¿qué es lo que más pelea a Satanás a un creyente? La palabra de Dios. Como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Versículo 23. Dijo Salomón: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas, oh my, que guardas. Aquí está la seguridad
de que a mí y a esta iglesia nunca nos va a faltar provisión económica. La seguridad de la economía de esta iglesia y de mi economía no está en ninguno de ustedes. Se lo digo con amor y con respeto. Está en el pacto de los diezmos. ¿Sabe por qué yo diezmo? ¿Sabe por qué yo ofrendo? Por esto. Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto. ¿Que guarda Dios? Dios dijo: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y yo les abriré a ustedes las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde y reprenderé. Yo no tengo que reprender a ningún devorador, ni pasarme una noche entera y que haciendo guerra espiritual. ¿Sabe por qué no? Porque Dios guarda el pacto. Y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. 24. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Diga conmigo, diga: la integridad asegura el cumplimiento de la promesa. Número 2, segunda norma: Dios no puede ser tentado por el mal. Santo. Tenemos un Dios soberano que lo gobierna todo, pero que nunca ha sido seducido ni lo será por el mal. No existe ningún fundamento en su naturaleza por el cual pueda llegar a ser tentado por el mal. Por eso el árbol de la ciencia del bien y del mal nunca fue una trampa, como algunos indoctos dicen, de Dios para Adán. Porque hubiera sido una trampa si Dios no le hubiera dicho a Adán lo que le iba a pasar si comía del árbol. Dios no juega con cartas escondidas. Va lo que dice Santiago 1:13: cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. ¿Por qué? Porque Dios nunca es tentado a hacer el mal. ¿Dios no es tentado a qué? Entonces, ¿por qué, pastor, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios destruyó naciones? Porque las juzgó. Los genocidios que aparecen en la Biblia son el resultado del juicio de Dios, no del mal de Dios. Y sea consecuente con su fe. No deje que un ateo endemoniado de 3 pesos, que se quede catedrático, venga a colocar en tela de juicio el carácter de Dios. Es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. Usted no sabe ni dónde está parado. Cállese. Él le dijo a Abraham 430 años antes de que sucediera la conquista con Josué: hasta ahora la maldad de los amorreos y cananeos no ha subido a mi presencia. Les dio 430 años para que se arreglasen y no se arreglaron. ¿Sabe por qué Israel destruyó a los cananitas? Porque los cananitas iban a destruir el planeta. Cuando Dios acaba con una raza, es porque esa raza tiene todo el potencial de destruir todo a su paso. Que hay mucha ignorancia en los púlpitos. Sabiendo que Dios de continuo nos prueba, Él no tienta a nadie hacia el mal. Incluso Dios usa su poder, que es ilimitado, para que nosotros podamos resistir y huir del mal. Primera de Corintios 10:13. A lo que dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, pero fiel es Dios. ¿Fiel es quién? Fiel es Dios. ¿Y en qué consiste la fidelidad? Él no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Y aquí le voy a enseñar una cosa a usted. Mírame. ¿Sabe por qué suicidarse es un pecado? Porque todo el que se suicida le está diciendo a Dios que Él es injusto, porque Él permitió que Él pasara por un sufrimiento mayor de lo que podía resistir. Y eso es mentira. Por eso no estoy de acuerdo
con algunos pastores reformados que dicen que si un cristiano se suicida va al cielo. No va al cielo, no puede ir al cielo, porque la Biblia dice que Dios no nos deja pasar por una tentación que no podamos resistir. Es que hay que leer la Biblia. Sálgase de la teología reformada y lea la Biblia. Ay, santo. Pastor, ¿usted con quién pelea? ¿Con la cámara? Y con mucha gente que a mí me ve. Ay, santo. Algunas personas de mi familia dicen: él de pronto se va poniendo así. ¡Ufa! Es que a mí me indigna la ignorancia de la gente. Yo no resisto. Cállate. Tú sí resistes. Lo que pasa es que tú eres muy flojo o muy floja. Dios nunca nos pasa por un sufrimiento que nosotros no podamos resistir. Con este pensamiento, mírame, con este pensamiento usted vence la dejada de un mal esposo. ¿Y por qué se fue? Porque si no se va, te destruye. Dios como que le está hablando aquí a un montón de gente, porque están pero callados. Y va lo que dice, va lo que dice: no permitirá que la tentación sea mayor que de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida. ¿Qué le va a mostrar a usted? ¿A Dios? No, usted no a Dios, Dios a usted. ¿Qué le va a mostrar Dios a usted? Pero dígalo, dígalo. ¿Qué le va a mostrar Dios a usted? Entonces no se enfrasque en el problema. Yo trato de hablar con algunas personas que me llaman a contarme los problemas y cuentan el problema, y le digo: la solución es esta. Y la gente sigue por el problema. Pero es que me pasó es. No. Olvídese ya del problema. Esta es la solución. ¿Sabe por qué mucha gente no vence los problemas en la vida? Porque siempre están dándole vueltas al problema. Al problema no se le da vueltas, al problema se le soluciona. A usted no le importa saber por qué vino la situación. A usted lo que le importa es que Dios le dé el poder y la gracia para vencer la situación. Y aquí dice: cuando sean tentados, Él les mostrará una salida. ¿Para qué? Para que puedan resistir. Y aquí está la segunda norma. La impecabilidad de Dios es el fundamento de nuestra seguridad con respecto a la salvación. Porque yo sé que yo no me voy a perder. Porque Dios nunca va a permitir una tentación en mi vida que yo no pueda soportar. Pastor, ¿y si el día que yo me iba a morir, ese día me dio rabia y no me alcancé a arrepentir? No, Dios no es así con usted. Porque Dios a usted lo quiere en el cielo. Oye, ¿ustedes están aquí o no? Diga conmigo, diga: Dios me quiere en el cielo. Entonces Dios va a proveer los medios de gracia para que usted llegue allá. Esa es la seguridad de la salvación. Judas 1:24. Esto no es carreta, esto es Biblia. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso, my God, ¿para qué es poderoso? Para guardaros sin. ¿Cómo nos guarda Dios a usted? Pero una pregunta: ¿usted no ha caído muchas veces? ¿A qué se refiere eso? A que Dios no va a permitir que usted caiga en el momento de partir. Y esto no es una excusa para que usted peque. Porque recuerde que la paga del pecado es. Yo no le estoy dando a usted excusa, le estoy explicando cómo opera la soberanía de Dios para asegurar su salvación. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esa es la segunda norma de la soberanía de Dios. Vamos a la tercera. Dios no puede contradecirse y negarse a sí mismo. ¿Vio que Él no sufre de bipolaridad? Dios se mantiene fiel. Yo quiero que usted diga esa palabra, diga fidelidad. La fidelidad nunca comienza con el hombre, la fidelidad comienza con Dios. Dios se mantiene fiel a todas las promesas de sus pactos. Malaquías 3:6: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Diga conmigo, diga: en Dios está la seguridad
de su fidelidad. Una promesa es tan auténtica como la persona que la realiza. Asimismo es Dios. Su palabra resulta ser inmutable. Primera de Samuel 15:29. Palabras del profeta Samuel a Saúl. ¿Sabe qué? ¿Cuál es el contexto? Esa fue la segunda desobediencia de Saúl. La primera fue, ofreció el holocausto. La segunda fue que trajo al rey Agag vivo y perdonó lo mejor de Amalek. Dios le había dicho, destruya todo, y él perdonó lo mejor. Y cuando el profeta aparece en la escena y el profeta le dice, ¿qué has hecho? Y él se excusa porque él nunca se arrepintió. El problema con Saúl y con la gente que tiene el espíritu de Saúl, tener el espíritu de Saúl es tener la misma actitud de Saúl, no es tener un demonio llamado Saúl. Cuando yo digo que usted tiene el espíritu de Saúl, no es que usted tiene el demonio de Saúl, no, sino que usted tiene la misma actitud de Saúl. Yo le voy a enseñar una cosa que ya se la he enseñado en otras ocasiones. Cuando usted peque, reconózcalo. Y no le ponga al pecado la excusa de su debilidad. No, es pecado, y como es pecado yo me arrepiento y punto. ¿Sabe cuál fue el problema de Saúl? Saúl nunca se arrepintió. Y Saúl siempre hablaba en tercera persona de Dios. Saúl siempre le decía a Samuel, Jehová tu Dios. Y eso pesó en la vida de él. Y aquí Samuel le acaba de decir, Dios hoy ha quitado el reino de tus manos y se lo ha entregado a otro hombre, a David. Y dice la Biblia que que Saúl, porque Saúl era un irrespetuoso con Samuel. Samuel era su padre espiritual y él nunca lo respetó. Se asió del manto de Samuel, lo agarró, porque ¿sabe qué le dijo Saúl? Listo, está bien, que Dios me quite el reino, pero hónrame delante de los ancianos del pueblo. Y dice que se asió del manto de él. Y cuando Samuel se fue a dar la vuelta para irse, el manto se rasgó. Y Samuel le dijo, hoy Dios ha rasgado el reino de tus manos. Y le dijo en el verso 29, aquel que es la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Por eso tomen en serio las palabras proféticas. En vez de estar llorando por la profecía, piensen en lo que le están diciendo. Si Dios dijo que venía un tiempo nuevo, usted no puede seguir haciendo las mismas cosas que usted normalmente hace. Una vez más, yo llamo a esta iglesia a que entren en oración, en ayuno, en ruego y en búsquedas, tiempos incesantes de búsquedas con Dios. Yo ya no soy responsable de si la palabra se cumpla sobre usted o no, porque conmigo usted tiene claridad. Dios nunca revocaría lo que dijo que haría, ni mucho menos desecha a un lado a quien ha escogido. Después de que Dios escoge, no desecha. Romanos 11:29, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Significa que si Dios me eligió, puedo hacer lo que me da la gana. No, porque Dios no te eligió para que hicieras lo que te diera la gana. Dios te eligió para que fueras santo. Toda esa gente loca que anda por ahí diciendo que son salvos, siempre salvos, y usted los ve de cantina en cantina, de mujer en mujer, de hombre en hombre, ellos no son salvos. Porque la salvación se manifiesta en la obra de santificación por el Espíritu Santo. La Biblia es muy, muy clara. Así la fidelidad de Dios es la tercera norma, porque es la garantía de que su propósito para nosotros se hará. Salmo 138:8. David lo sabía, por eso escribió, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué Dios va a cumplir su propósito en mí? Porque Él es soberano. Y después le digo, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y cuarta norma, para acabar el segundo punto. En cuarto lugar, la cuarta norma que rige a Dios es la justicia. Diga conmigo, diga, su justicia. Dios no puede perdonar el pecado hasta que éste no sea redimido.
Y si Dios puede hacer cualquier cosa, porque simplemente no nos perdona a todos y ya, porque no sería consecuente con su carácter. Dios no puede perdonar el pecado hasta que éste no sea redimido. Por su santa y perfecta justicia, no puede sencillamente hacer como si nada ha pasado. No. Por eso LGTBI, escúchame, movimiento LGTBI, por eso ideología de género, prepárate, porque se acerca el día de tu condenación. Y todo pastor evangélico homosexual que diga que Dios lo ama a él siendo un homosexual y que él va a pastorear una iglesia y que casado con otro hombre, pastor, usted no conoce a Dios. Pastor, el día de su juicio se acerca. Y pastor, usted y toda la gente que lo sigue van a terminar en el mismo infierno. Dios a usted no lo perdona porque Dios es bueno. Dios a usted lo perdona porque Jesús murió por su pecado. Si Jesús no muere por el pecado de la humanidad, escúchame, nosotros tendríamos el mismo destino que los ángeles que pecaron. ¿Sabe por qué Dios no perdonó a los ángeles? Número uno, porque no quiso. Y número dos, porque Jesús nunca murió por ellos. ¿Sabe qué le dijo Dios a Enoc? Cuando Enoc se presentó a interceder por ellos, le dijo: diles de mi parte que jamás volverán a ver la luz y que se quedarán en ese lugar de tinieblas hasta el día del gran juicio, cuando sean echados al lago que arde con fuego y azufre. Hasta ese día les habló. Nunca más volvió a hablar de ellos hasta hoy. Eso de que usted va a jugar que con Dios, ay. ¿Sabe qué dice el profeta Isaías? ¿Quién resistirá el fuego eterno? ¿Sabe por qué el lago de azufre es eterno? Porque lo creó Dios. La iglesia tiene que volver al temor de Dios. Dios no es ese muñeco que usted se ponía en la religión católica en la mano. Ese no es Dios. Eso es un muñeco. El Dios de los cielos y la tierra está sentado en su trono y todo el universo gira alrededor de él. Dios es el sol de la creación. Todo lo creado tiene un único propósito: glorificarlo a él. Y quiero que le diga una cosa: y a Dios no le interesa si nosotros estamos de acuerdo con eso o no, ni tampoco nos pide permiso, porque ya lo creó así. Por eso Dios no puede perdonar el pecado hasta que éste no sea redimido. Por su santa y perfecta justicia no puede sencillamente hacer como si nada ha pasado. Por eso todos los homosexuales y lesbianas evangélicos que dicen que Dios los acepta así, están mintiendo. Por eso todos los mentirosos que dicen que Dios los acepta así, usted está mintiendo. Por eso todos los estafadores de la iglesia y los que no pagan dinero y que dicen que Dios me entiende así, usted está mintiendo. Porque usted está haciendo vana la cruz de Cristo. Si eso fuera así, entonces lo que pasó hace 2000 años sería una reverenda payasada. Dios hace valer la sangre del Calvario. Yo estoy predicando muy fuerte, que nadie ni se mueve aquí o qué. Santo. Alguien dijo: ¿qué le pasó al pastor? Nada. El Espíritu Santo le está hablando a usted. Así, para que él perdone el pecado, tuvo que haber un sacrificio perfecto, el de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo más importante es que su justicia sea satisfecha. Por eso es que la Biblia dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación es un sacrificio que apacigua la ira. ¿Sabe por qué hace 2000 años este planeta no dejó de existir? Porque en ese Getsemaní Jesús tomó la copa. Donde Jesús diga: no muero por esta gente, este planeta había dejado de existir hace 2000 años. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo
no podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. No, yo voy a tratar de cumplir los 10 mandamientos. Ese no es el camino de la salvación. Míreme, Maranata, el camino de la salvación no son los 10 mandamientos. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque por la naturaleza que heredamos de Adán, en esta naturaleza no podemos cumplir los 10 mandamientos. Usted es un cristiano sincero. Bueno, ¿usted son demonios o qué? Yo dije que usted es un cristiano sincero. ¿Sí o no? Usted ama a Dios, pero usted se ha encontrado en situaciones y momentos que a pesar de su amor, usted se ve inclinado al pecado. ¿Es verdad o no es verdad? Cuidadito, mis ojitos, lo que ven. Yo amo con todo mi corazón, ya lo sabe, con todo mi corazón a doña Alba. Y le he sido fiel estos 22 años de matrimonio. Pero hay veces y ocasiones en las que uno está en algún lugar y estos ojos traicioneros, como la canción, se quieren desviar a mirar lo que no tienen que mirar. Y el que me tire la primera piedra se la devuelvo, porque usted es igual o peor que yo. Así que usted no me juzgue a mí. Y lo mismo aquí las mujeres, porque las mujeres lo hacen pero más disimulado que nosotros. Los hombres, cuando pasa una mujer, pues, los hombres. Las mujeres, cuando ven un hombre bonito, ni el esposo ni los hijos se dan cuenta, pero ya igual. Así que usted no critique nada. Había una propaganda por ahí hace muchos años de la Ya. Yo me acuerdo. Y había una persona sentada conmigo, y cuando vio la propaganda digo, movió así la cabeza. Y yo dije, eres humana. Diga conmigo, diga, aunque soy sincero. Diga, aunque amo a Dios, tengo una naturaleza corrupta. Y aquí le voy a decir algo a los padres. Usted no puede exigirle a su hijo una santidad más allá de la palabra. Hay padres que quieren que los hijos sean más santos de lo que ellos son. Y una vez más, yo no le estoy dando aquí ocasión a nadie para el pecado, pero uno tiene que ser consecuente con su propia humanidad. Por eso el legalismo es pecado. Por esas iglesias legalistas, donde viven dándole madera y madera a la gente por el pecado, y no le dan una solución, ni le muestran un camino de salvación. Eso no es evangelio. Míreme, ¿sabe por qué los 10 mandamientos Dios nos los dejó para que nos salváramos por ellos? Porque era imposible. Imagínense, Dios nos entiende más a nosotros que nosotros mismos. Por eso dijo, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿En quién? Duro, ¿en quién? Yo creo en María, no va a ser justo, porque es que el que eligió el camino de la justicia no fue usted ni fui yo, se llama Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar, escucha esto, la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, por su amor inmerecido, Dios gratuitamente, diga conmigo, diga, es gratuito, que nadie a usted le cobre por la salvación. Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó. Aquí está la palabra propiciación. Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Vio que si Jesús no muere por usted,
Usted no iba para el cielo. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio, como la propiciación por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio de Jesús muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Por qué no los castigó? Porque ellos miraban el advenimiento del Mesías y ellos miraban hacia la cruz. ¿Por qué no nos ha castigado a nosotros? Porque nosotros miramos hacia lo que pasó hace 2000 años, miramos a la cruz. Yo que Jesús es el punto central de la historia. No es Buda, no es Mahoma, no es María, no es Santo Tomás, no es Marianito. Se llama Jesús. Y no es Gabrielito, es Jesús. Y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Por qué? Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Esa es la cuarta norma de la soberanía de Dios. En su soberanía, Dios encerró a todo el mundo bajo pecado, para que por medio de un solo sacrificio, el de su Hijo, tener misericordia de todos los que crean en ese sacrificio. Y acabo de concluir el segundo punto. Denle un aplauso al Señor. Ahora terminemos esta predicación. Tercer punto y final de la soberanía. Fundamentos de la soberanía. ¿Sobre qué se sostiene la soberanía de Dios? Voy a usar esta mesa de ejemplo. Supongamos que este plato de la mesa es la soberanía. ¿Sobre qué base se fundamenta la soberanía? La justicia, lo que le acabo de predicar. La justicia, la fidelidad, la impecabilidad y la integridad son las normas, son las reglas por donde la soberanía va, son lo que determinan el curso de la soberanía. Pero ahora le voy a hablar de los fundamentos de lo que sostiene esa soberanía. Primer fundamento, la autosuficiencia de Dios. Dios es autosuficiente y su creación es dependiente de Él. Él no depende de la creación. Esta característica particular lo establece como el gobernador supremo y altísimo Señor. Él no puede existir criterio abajo o arriba de Dios que pueda determinarlo o definirlo. No existe poder que pueda limitarlo o controlarlo. No existe nada que pueda juzgarlo. No existe ley fuera de su naturaleza que pueda obligarlo o dirigirlo. ¿Por qué? Porque Dios es un ser también infinito en sabiduría, poder, santidad y sensatez. Estas excelencias de su perfecta naturaleza establecen su rectitud a la preeminencia en su gobierno sobre todo lo infinito. En otras palabras, como Dios es autosuficiente, Dios lo hizo todo para que dependiese de Él. Ya. Y ese es el primer fundamento. Que no va a caer esta mesa. Pido garantía. Ese es el primer fundamento. Diga conmigo, diga, todo depende de Dios. Por eso es una reverenda tontería. Pasa así que toda una noche reprendiendo al diablo. Cuando yo sé esto, yo no me paso todo el día reprendiendo al diablo. Yo voy donde Dios y le digo, Señor, esa es tu voluntad. Lo que me está pasando es tu voluntad. Si Él me dice, no, no es mi voluntad, entonces yo tengo la autoridad. Míreme. Era la perfecta voluntad de Dios que le quitaran la túnica de colores. Era la perfecta voluntad de Dios que lo metieran a la cisterna. Era la perfecta voluntad de Dios que lo vendieran como un esclavo. Era la perfecta voluntad de Dios probarlo en la casa de su amo. Era la perfecta voluntad de Dios que se quedara 2 años más después de que interpretó los sueños del copero y del panadero. Pero también fue la perfecta voluntad de Dios que fuera el segundo al mando de Egipto. También fue la perfecta voluntad de Dios darle la hija del sacerdote de On.
También fue la perfecta voluntad de Dios que Manasés y Efraín nacieran de sus lomos, las dos tribus más poderosas de los hijos de Israel del norte. Y también fue la voluntad de Dios convertirlo en la persona más importante de su época. Me refiero a José. Vio que todo depende de Dios. Pero la prueba es que usted pase por una situación adversa, no se queje, alabe. No se queje, adore. No se queje, busque a Dios. El segundo fundamento, la segunda patica de la mesa, la revelación de su mandato. Diga conmigo, diga, revelación de su mandato. La expresión según la Biblia es el consejo de la revelación del mandato de Dios. Es el consejo que está determinado de la voluntad del plan de Dios, que envuelve toda la creación, la inanimada y la inanimada. O sea, que Dios tiene un plan, no solamente para los ángeles y los hombres, sino que tiene un plan para todo el universo. Cada galaxia, cada planeta, cada estrella está ahí con una intención predeterminada. Y enseguida se lo va a mostrar. ¡Ja! Asimismo, es el derecho de Dios de gobernar todas las cosas. Y Él es único, incomparable, eterno, prudente, incondicional y completo. Incluso, escuche, no sucedería un decreto divino como este si existieran derechos, voluntades, dominios y poderes de competencia en el cielo o en la tierra. Y aquí está para los que niegan la soberanía de Dios por la libre voluntad del hombre. Fue en su soberanía que Dios determinó, uno, que un grupo de ángeles tuviera libre albedrío. Los ángeles que se rebelaron tenían la libertad para hacerlo, porque si Dios no les hubiera concedido la libertad para rebelarse, ellos jamás la hubieran podido tomar. Y fue la soberanía de Dios crear a los seres humanos con la capacidad de la autonomía. Y escúchame lo que le voy a decir ahora. Esto de que Dios lo controla todo no nos hace a nosotros muñecos de Él. No, Señor. Porque en su soberanía Dios determinó que usted tuviera autonomía. Pero junto con la autonomía que Dios le concedió, le dio responsabilidad. Espere pianista. Espere pianista, que aquí voy a matar una gallina. Yo soy libre, pero también eres responsable. Porque esa es la doble moral de nosotros los seres humanos. Cuando un cristiano quiere pecar, es libre. En mi experiencia como pastor y como cristiano, siempre que alguien se quiere rebelar en una iglesia, dice: yo soy libre. Sí, pero recuerda que con tu libertad, en su soberanía te concedió la responsabilidad. Tú vas a acarrear las consecuencias de cada decisión libre y espontánea que decidas. Mucha gente se fue de este mundo antes de tiempo porque usaron mal su libertad. Yo soy libre de venir a predicar a esta iglesia, ¿o no? Sí. Pero si yo soy medio, es más, si yo soy un cuarto, es más, si yo soy medio cuarto, o medio del medio cuarto, o muy poquito inteligente, yo sé dónde me quiere Dios. A usted Dios no lo quiere en una taberna después de que salga de aquí. Y le voy a enseñar una cosa. Míreme acá. Usted no puede decir que Dios a usted lo va a cuidar si usted desobedece. Hay un montón de gente evangélica caminando de esa manera. No, mi mamá o mi papá, ellos van a orar por mí. Claro, su mamá y su papá lo van a orar. ¿Y porque han orado? Es que Dios en su misericordia no ha permitido. Pero si usted sigue caminando por ese camino, usted solo se va a destruir. Porque cuando la gente quiere hacer lo que le da la gana, entonces son libres. Entonces no me diga nada. Entonces no se meta conmigo. Pero usted es responsable.
yo vivo muy bueno, porque yo entendí que mi libertad no es una excusa para pecar. Dios a mí me hizo libre, pero no para pecar. Dios a mí me hizo libre para que yo cada día con mi libertad lo eligiera a Él. Si Dios, como el Altísimo, y su voluntad no fuera la única que realmente prevaleciese, entonces no pudiera ser todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo nos habla de esta verdad en Efesios 1, 9 al 11. Va el plan de Dios. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo. ¿A su qué? Dios reunirá todas las cosas, las inanimadas y las animadas, y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Por eso yo tengo un mensaje para los satánicos. Vuestro padre el diablo no gobierna ningún infierno. Lea Apocalipsis 1. Jesús le dijo a Juan: yo soy el que tengo las llaves del Hades y de la muerte. El diablo no gobierna el infierno. El que gobierna el infierno es Jesús. Y el lago de fuego y azufre, Jesús es el que lo va a gobernar, porque este es el plan de Dios. A su debido tiempo Dios pondrá todas las cosas bajo la autoridad de Cristo, las que están en el cielo, en el mundo espiritual, y las que están en la tierra, en el mundo físico. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, y por eso no le puede descarriar, hemos recibido una herencia. Una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Y esto confirma Isaías 46:10, que dice: todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. El que manda aquí es Dios. Y voy terminando. El tercer fundamento de la soberanía de Dios son sus obras, su creación. Dios establece su soberanía de acuerdo a las obras de la creación y la necesidad de las mismas. Por ser Él el creador, Dios instaura su posesión de todas las cosas y el derecho total de gobernarlas. Así su dominio se efectúa sobre todo cuanto existe. El universo, en su orden y forma de funcionar, manifiesta la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque no existe nada que pueda funcionar sin depender de Él. Y vuelvo y digo, Dios es el ser más intencional del universo. Todo lo que creó, lo creó para que dependiese de Él. Lo peor que usted puede hacer cuando peca es apartarse de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted se aparta de Dios, cuando usted peca, el pecado, usted no va a tener el poder sobre él. Entonces el pecado lo va a destruir a usted. Dios a usted no lo creó para que usted viviera aparte de Él. Dios a usted lo creó para que usted dependiera de Él. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Romanos 11:33 y Romanos 11:36. Qué grande la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues todas las cosas, 36, provienen de Él. Diga conmigo, diga: Él es el creador. Todas las cosas provienen de Él. Él es el creador y existen por su poder. Él es el sustentador y son para su gloria. Él es el propósito. Él las creó, Él las sustenta, y el fin de todas las cosas, incluidos usted y yo, es darle la gloria a Él. Y termino esta noche. Yo sé que el culto fue largo, pero era necesario, porque más de uno de ustedes quedaron ponchados con esta predicación. Si usted quiere hacer lo que usted quiere hacer, y lo que usted quiere hacer es pecar, sepa y entienda que usted va para el mismo infierno. ¿Oyó? ¿Oyó? ¿Oyó, jovencito? ¿Oyó, jovencita? ¿Oyó? Usted no puede hacer lo que le da la gana, porque hay uno que manda, y Él ya determinó desde la eternidad pasada lo que le pasa a los desobedientes. Y termino. Cuarto principio, cuarto fundamento de la soberanía de Dios: la revelación de su disposición. La revelación de la disposición divina muestra que Dios está ejecutando su poder y autoridad en la creación de manera activa. Y eso da como resultado la seguridad del plan de Dios,
para que ocurra en el tiempo perfecto. La disposición de Dios se enlaza con la protección que Él tiene sobre su creación y con el gobierno de la misma. En otras palabras, desenredo la maraña. Es decir, todas las circunstancias se enfilan para que el plan y propósito divino se cumpla. Míreme. ¿Quién está detrás de todo lo que está pasando? Algunos dicen los Illuminatis, otros dicen el anticristo, otros dicen Satanás. La Biblia dice Dios. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Encaminando toda la creación para entregársela a Jesús. Eso es lo que está pasando. Por eso usted no tiene por qué tener temor. ¿Por qué? Porque como usted es de Cristo, usted va a ganar sí o sí. Ya el triunfo suyo y mío ya está en Cristo completamente asegurado. Todas las circunstancias se enfilan para que el plan y propósito divino se cumpla. En este sentido, y con esto concluyo, en este sentido, Dios no tiene enemigos. ¿Que Satanás es el enemigo de Dios? ¿Que Satanás es el enemigo? Para que Satanás fuera enemigo de Dios, para que Satanás fuera enemigo de Dios, tendría que ser omnisciente, omnipotente, omnipresente y eterno. Dios no tiene enemigos, Dios tiene criaturas. Criaturas obedientes y criaturas desobedientes. Y a las criaturas desobedientes Él les permite que desobedezcan, y Él mismo puede usar la desobediencia de ellos para cumplir con su propio plan. Yo no puedo creer eso. No, pues créalo, porque eso es lo que la Biblia dice. En este sentido, Dios no tiene enemigos, porque en realidad todo funciona para cumplir lo que Él de antemano ha determinado que suceda. Pueblo de Israel, Hechos 2, 22, 23. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos y maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien lo saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder. Y su plan predeterminado, se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Judas nunca supo. Me imagino que después de que se condenó en el infierno, se dio cuenta que él era una pieza del plan de Dios para llevar a Jesús a la cruz. Y Jesús siempre supo lo que Judas iba a hacer, porque en Juan capítulo 6 dice: porque Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién le iba a entregar. El apóstol Pablo, predicando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, nos enseña este mismo fundamento de la soberanía de Dios en Hechos 13, versículos 26 y 29. Por eso cuando Satanás viene contra usted, él no sabe, él cree que lo está destruyendo a usted, pero él no sabe que él está sirviendo para que el propósito de Dios se cumpla en usted. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Mire pues, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron. ¿Las qué? O sea que todo lo que pasó ese jueves santo, que nosotros llamamos santo, y ese viernes santo, lo que pasó con Caifás, con Anás, con Pilato y con Herodes, lo que pasó con Barrabás, lo que pasó con la multitud, todo eso estaba cumpliendo el plan de Dios. Pobrecito el Señor, hombre, no haber estado allá, usted también lo hubiera crucificado, porque ese era el plan de Dios.
no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Noten una cosa: a Dios no le importa si usted conoció o no la palabra. Si Dios determinó que usted la va a cumplir, la va a cumplir. Oiga, ustedes no se duermen ni les da pereza ver una tontería de 2 horas y media en la televisión que no edifica, y una predicación que dura más de 1 hora, usted que ya no puede. Yo aquí le estoy dando todo el fundamento de la soberanía de Dios para que usted deje de estar y que preocupado. Después de esta predicación no me llame diciéndome: pastor, estoy preocupado. Yo le digo: escuche la predicación del sábado. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Quién depende de quién? Ahora usted puede contestar esa pregunta. ¿Depende Dios de nosotros o dependemos nosotros de Dios? Entonces no se vaya de la iglesia. Entonces no renuncie a su fe. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted pase por el agua, usted no se va a ahogar. Aunque usted pase por el fuego, usted no se va a quemar. Aunque usted pase por el desierto, usted no va a morir en el desierto. Porque Dios ya tiene preparado una Canaán, una tierra prometida para cada uno de nosotros. Por eso no estás perdiendo tu tiempo cada vez que vienes al culto. No estás perdiendo tu tiempo cada vez que oras. No estás perdiendo tu tiempo cada vez que honras a Dios con tus diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con el propósito que Dios destinó para tu vida. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Yo he concluido. Fuerte, con fuerza. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Te bendecimos. Y simplemente haga una oración conmigo. Diga: Padre Celestial, en esta noche yo recibo esta palabra y yo declaro en el nombre de Jesús que ahora soy consciente de que nunca mi vida ni mi familia ha estado en las manos de Satanás. Diga: soy consciente que mi vida y mi casa están en tus manos. Y diga: voy a caminar en este mundo confiado en que como tú todo lo gobiernas, entonces tú cumplirás tu propósito en mi vida. Amén y amén. A todos mis hijos, hermanos y amigos que nos vieron esta noche por las redes, espero que esta palabra no lo haya confundido, sino que lo haya bendecido, lo haya edificado en su fe. ¿Sabe qué es lo más valioso de tener fe? Que no tenemos fe en una circunstancia, no tenemos fe en una persona humana, tenemos fe en el que lo gobierna todo. Entonces mi fe no me dejará en vergüenza. Un Dios les bendiga a los que están en las redes sociales. Gracias por habernos sintonizado y los esperamos el martes 1 de diciembre con la serie Acercándonos a Dios. Esa serie la voy a predicar durante todo el mes de diciembre, así que no se la pierda. Dios le bendiga. Feliz noche.